¿Qué tal? Buenas tardes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Bueno, otra semana naturalmente en tiempos de pandemia en el mundo y en la Argentina, pero en etapas diferentes, ¿no es cierto? Usted sabe que en general en el mundo desarrollado las actividades van tratando de retornar a la normalidad, obviamente con marchas y contramarchas. Hay rebrotes en determinados sectores de las principales economías del mundo que obligan a retroceder, ¿no?, con los avances de la actividad comercial y empresarial, pero está claro que allí, bueno, las cosas están en una tendencia de corto plazo diferente a la que estamos atravesando en la Argentina, donde, bueno, estamos grabando este programa cerca del mediodía del viernes, cuando todavía no tenemos anuncio acerca de lo que va a ser la nueva cuarentena, seguramente, digamos, más intensa, por lo menos en lo que tiene que ver con la actividad en Capital y Gran Buenos Aires. Con lo cual, bueno, está claro que la preocupación crece sobre todo por las consecuencias económicas y sociales, ¿no?, que este aislamiento ha venido provocando y seguramente va a seguir provocando en todo el país. Durante la semana se conocieron cifras que se comentaron ampliamente, ¿no?, que tienen que ver con distintos indicadores económicos que obviamente no dan bien. En esta etapa, lo que hay que decir en relación a datos de actividad industrial, de ventas en shoppings, de caída de la actividad económica, incluso de desempleo, que en realidad el dato que se dio en la semana tiene que ver con el primer trimestre del año, donde todavía no estaban a pleno los efectos de la pandemia. Bueno, todos esos son datos que en definitiva solo me parece son anecdóticos, ¿no es cierto? Porque la realidad es muy visible, la caída de la actividad económica es muy fuerte y evidentemente hay sectores que están viendo números incluso más profundos que lo que están mostrando esas estadísticas oficiales. Esta es la realidad, habrá que pasarla, es un año claramente muy difícil, con mucha incertidumbre además por delante, porque está claro que no es muy visible cuál es el momento donde la actividad económica efectivamente va a poder normalizarse, e incluso cuando se normalice, que este es otro dato que evidentemente está preocupando mucho a los analistas, también hay que ver cómo puede ser, digamos, la salida de la Argentina, ¿no?, de esta etapa tan complicada. Hay números que son elocuentes. Por ejemplo, en la semana el Fondo Monetario Internacional, en su actualización de las perspectivas económicas mundiales, colocó a la Argentina como uno de los países más castigados este año en términos de actividad económica, con una caída cercana al 10% del PBI. Incluso hay analistas que proyectan caídas mayores. Y además, que este es el otro dato, ¿no?, que hay que poner en dimensión para evaluar, ¿no es cierto?, cómo seguir después de la pandemia. El Fondo Monetario está planteando a la Argentina también para el año 2021, en caso de que la economía comience a normalizarse, como una de las economías que más lentamente va a recuperarse. Por eso, me parece en este contexto es fundamental que el Gobierno Nacional, las autoridades económicas, bueno, visualicen qué es lo que puede generar incentivos al sector privado desde el punto de vista de lo que es inversión, generación de empleo y demás, porque si no, claramente la situación en la Argentina va a estar lejos de descomprimirse. Nosotros vamos a hacer un recorrido durante este programa por la actividad de distintos sectores de la economía local. Vamos a hablar del sector TIC, de lo que está pasando en el puerto, de lo que está pasando con el sector textil e indumentaria y, por supuesto, como siempre, vamos a estar hablando sobre la última parte de Mercados y Empresas, de lo que ha sido una semana, le diría, más que aceptable en los mercados financieros, sobre todo si uno compara lo que ha pasado con bonos, con acciones y lo que está pasando en la economía real. Primera pausa y enseguida comenzamos con el desarrollo de estos temas. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. EDEA te llama. Ingresá en nuestra página edeaweb.com.ar y saca un turno para realizar tus trámites por teléfono. Nosotros te llamamos. Quédate en casa. EDEA. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Obras Sanitarias ofrece distintas vías de comunicación para que puedas realizar todo tipo de trámites desde casa.
Correo electrónico, chat online, app OCE móvil. Ingresá en nuestra oficina virtual a través de osmgp.gov.ar o comunicate durante las 24 horas al 0810-666-2424. Somos OCE, siempre cerca. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Bien, y comenzamos entonces a repasar, ¿no?, lo que está ocurriendo en distintos sectores de la actividad económica marplatense, con casos de caídas muy agudas en términos de actividad, de facturación, dificultades para sostener el empleo, como por ejemplo, me parece el caso emblemático del hotelero gastronómico, pero otras actividades, como está pasando en el resto del mundo, que están viviendo, le diría, una situación dual, porque evidentemente la caída de actividad económica golpea a todos los sectores, pero en términos relativos, bueno, hay algunas actividades que se defienden mejor. Está claro que este es el caso de las TICs, ¿no es cierto?, de todo lo que tiene que ver con la tecnología, con la informática. Así que, bueno, tuvimos la oportunidad esta semana de conversar con el ingeniero Bernardo Martínez Sáenz, que es el presidente de ATICMA, la asociación que nuclea a empresas y emprendedores TICs aquí en nuestro medio, para analizar qué está pasando en este sector en Mar del Plata. Hay un dato muy elocuente, ¿no?, acerca de lo que está pasando con la tecnología a nivel global, en el sentido de que en los mercados financieros mundiales el índice Nasdaq, que agrupa las acciones tecnológicas, está en un máximo incluso superior al que tenía antes de la pandemia, lo que refleja claramente que el sector de tecnología e información, bueno, ha liderado la recuperación en esta etapa tan difícil que está viviendo la economía global. Así que lo que sigue es la charla que manteníamos en la semana con Bernardo Martínez Sáenz, presidente de ATICMA, y su análisis de lo que está ocurriendo con el sector TIC aquí en Mar del Plata. Lo cierto es que la situación obviamente es rara, es compleja y de acá nadie va a salir sin que lo toquen, digamos. O sea, el sector TIC también se ve golpeado en distintos aspectos, pero, por otro lado, hay algunas en particular que se están acelerando, que realmente esta situación pareciera que les vino, pareciera no, les vino realmente bien, o sea, porque aumenta mucho la demanda de lo que ellos hacen, por ejemplo, las que hacen comercio electrónico, o las de logística, o las de, para darte algunos ejemplos sencillos, las de teletrabajo, digamos, todos los que hacen infraestructura de digamos, lo que se llama IT, en la empresarial, digamos, esto está muy demandado, así que está yendo bien. Lo cierto es que nosotros dependemos de que a nuestros clientes les vaya bien, y nuestros clientes, en algunos casos, son hoteleros, gastronómicos, bueno, y ahí la cosa se complica. Entonces, ahí, entonces, en esa situación, sí, es que te digo que va a salir golpeado. Pero, lo que creo que, lo que hablamos dentro de los que estamos en el sector y que estamos viendo, es que si bien algunos estamos más golpeados que otros, y lo que sí estamos es como confiados de que esta la pasamos, o sea, que la vamos a pasar, así que no nos podemos quejar, digamos, viendo la situación en general, no nos podemos quejar, somos afortunados donde estamos, y encima por cómo son nuestras empresas, nosotros somos muy propicios nos tenemos que adaptar, nos dedicamos a tecnología, así que nos tenemos que adaptar continuamente, y bueno, esta es una situación que requiere una adaptación, y nosotros creo que somos bastante propensos a tener este tipo de cambios. Eso por un lado. Después en la diaria, ahí sí realmente nos afectó muy poco en lo que es pasar a trabajar a distancia, salvo el otro día justamente hablábamos con algunos de los socios en los que son juniors, que cuesta prepararlos, quizás trabajar desde la casa, están en un momento, en una etapa de formación dentro de las empresas, ahí se complica un poquito más. Claro. Se complica un poco más. Ya en los semi-seniors, seniors, ya son perfiles que funcionan bien de forma casi autónoma, digamos, desde sus casas, y trabajando en equipo con todas las herramientas que hay para que nos comuniquemos, va bien, fluye. Pero creo que lo más importante y trascendental en cuanto a qué va a pasar con la industria TIC, es que estamos viendo un salto
muy importante y es por eso que lo que estás viendo en las bolsas de Estados Unidos es muy positivo para la industria del conocimiento. Esto es una realidad. Un ejemplo claro que daba uno de los socios de Atigma el otro día en una reunión era justamente, piensen lo que está pasando en la educación. En 3 meses se ha avanzado en lo que es la digitalización del sistema educativo, lo que hubiese costado años avanzar. Así que ese es un ejemplo. Lo mismo pasa en medicina, lo mismo pasa en gobierno. Hoy, y es un tema que después si querés hablamos, hoy se está sesionando la ley de diputados de la industria del conocimiento, una ley que todos están a favor y todos creen como necesaria. Pero lo cierto es que hay algunos legisladores que no están tan familiarizados con la tecnología y hoy están sesionando a través de Zoom. Así que eso claramente a todos los tocó y eso a nosotros nos ayuda y nos pone en valor. Esta es una realidad y creemos que el mundo que está por venir es un mundo en donde si ya nosotros veníamos bien, digamos, se venía poniendo en valor, esa situación se aceleró y tendremos que encontrar nuestros lugares, aquellos que estamos quizás en algunos rubros muy golpeados, pero creo que el saldo va a terminar siendo sumamente positivo. Y así describía Bernardo Martínez Sáenz, presidente de Atigma, bueno, lo que está ocurriendo en el sector TIC aquí en Mar del Plata. Está claro que aquellas empresas y emprendedores TICs que están atendiendo a empresarios, a comerciantes de los distintos sectores de la actividad real de nuestro medio están sufriendo, ¿no? Por efecto colateral la caída de las ventas en esos sectores tradicionales de la actividad económica. Pero también es muy evidente, y esto tiene que ver un poco con hacer este paralelo con lo que ocurre a nivel global, que toda esta etapa en la que el mundo está siendo golpeado por la pandemia se ha acelerado lo que se llama la transformación digital. Y eso ha mejorado la realidad y las perspectivas de muchas actividades dentro del sector TIC. Esto, por supuesto, se entiende, bueno, tiene o por lo menos va a tener implicancias importantes en términos de ocupación en este sector que está haciendo punta en la economía global. Así que hablamos de este tema con Bernardo Martínez Sáenz en el segundo tramo de la charla para analizar qué está pasando hoy en términos del mercado laboral en el sector TIC y además, y esto es muy interesante realmente, qué puede pasar a la salida de la pandemia. Pero lo cierto es que ni las más grandes, que el otro día hablaba con Ariana de Accenture, o las quizás más chiquitas de 4 o 5 personas, están pensando en reducir su equipo de trabajo, digamos. Así que en ese sentido estamos bien en un mundo que está en recesión, en donde todos están viendo cómo sostener a sus equipos de trabajo. Nosotros eso no está. Así que yo creo que en cuanto se vaya acomodando un poquito todo, nosotros, la demanda nuestra se va a acelerar muchísimo, muchísimo. La demanda de personal, porque es como que ahora la estamos aguantando. Varias empresas están en esa situación que están aguantando, porque o sea, pensar que es distinto hacer entrevistas a distancia, moverse para tratar de transmitirle la cultura de la empresa a una persona que no pueda tomar contacto con nadie en la oficina, es como más complejo. Entonces, sin embargo, tengo que aclarar que hay empresas que están tomando gente. O sea, así todo, están tomando gente. No al mismo ritmo que veníamos, pero están tomando gente. Sí, ese es un dato muy, muy elocuente, ¿no?, de lo que está pasando entonces. Ahora, Bernardo, en lo que tiene que ver con el contexto local, ¿qué implica todo este cúmulo de restricciones que ha aparecido? Y pienso centralmente en aquellas empresas TICs que hacen negocios con el exterior, que exportan servicios, que importan bienes y servicios, con todas las restricciones que hay, lo que tiene que ver con los pagos al exterior, con la liquidación de exportaciones a tipo de cambio oficial. ¿Cómo les está pegando eso si es que lo está haciendo? Mirá, lo que está muy complejo es pagar servicios al exterior que nosotros consumimos. Por ejemplo, los servidores es una de las cosas más comunes que consumimos y que tenemos que pagar todos los meses. En algunas empresas, los servidores que tenemos en el exterior no tienen mucho peso, en otras sí realmente tienen mucho peso en su cuenta, en sus costos, y ahí se complica en serio, porque está muy complicado hacer transferencias al exterior, porque son servicios y no hay una importación concreta, digamos, de un bien, y
y eso está muy trabado, realmente muy trabado. Y cuando los pagamos con tarjeta de crédito, en muchos casos no alcanzan los montos porque son cifras importantes, y en los casos que alcanza, se complica también porque no se aprueban esos pagos, y cuando no se complica, nos retienen, bueno, es dólar turista, no es dólar oficial. Claro. Así que esa situación es complicada. Después, con respecto a la liquidación de divisas, de exportaciones, y obviamente uno trae dólares y quiere contar con la tranquilidad de tener el dólar billete, pero lo cierto es que si pudiéramos estar comprando a dólar oficial los servicios, bueno, liquidarlo a dólar oficial puede no ser tan descabellado, pero lo cierto es que se nos complica mucho pagar los servicios a dólar oficial, que ese es un problema. En algunos esquemas golpea bastante. Está claro. Por último, te pregunto por la Ley de Economía del Conocimiento. Estamos grabando esta nota el jueves, está tratando la Cámara de Diputados este tema. Entonces ahí el punto es qué cambios ves que trae, qué expectativas tienen ustedes, ¿no? Buenas, muy buenas. Espero que el diario del lunes, digamos, no me deje mal parado, pero porque, como decís, en este momento se está sesionando, estamos muy confiados de que se va a aprobar en diputados, después tiene que pasar a senadores y ahí veremos cuándo sesiona senadores, pero estamos muy confiados de que se apruebe. Y por otro lado, es una ley que llegó a nuestras manos y tuvo mucho ida y vuelta con nuestro sector, con CESI encarando las negociaciones, que es la Cámara de Empresas de Software, de la cual la TIGMA forma parte, y de hecho a nosotros llegaron los borradores el primer día que CESI los tuvo, y se viene hablando desde diciembre, no es una ley que se esté hablando desde ahora. Tenemos que esperar, como te digo, cuando se reglamenten los detalles, pero estamos contentos con esa ley. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Si tenés que salir de tu casa, recordá usar barbijo o tapaboca, mantener el distanciamiento social, lavarte las manos con agua y jabón. Si tenés fiebre y dificultad para respirar, llama gratis las 24 horas al 107. Entre todos nos cuidamos. Municipalidad de General Pueyrredón. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata, trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva. Bien, y vamos a cambiar de tema en este tramo de Mercados y Empresas. Enseguida vamos a hablar de la actualidad del movimiento de cargas en el puerto de la ciudad de Mar del Plata, pero antes una breve referencia a otro aspecto que tiene que ver, ¿no?, con lo que analizábamos con Bernardo Martínez Sáenz en el bloque anterior sobre esta transformación digital que se está dando aceleradamente en muchos sectores de la economía mundial y argentina. Tenemos información que nos hace llegar la gente de Banco Macro en este sentido, que justamente destaca que en lo que va de este año 2020 ya realizó más de 68.000 altas de clientes a través del onboarding digital. Esta modalidad permite que el cliente abra su cuenta en el banco desde su teléfono celular y sin salir de su casa.
y esto se realiza a través del ingreso al sitio web www.macro.com.ar/operaciones simples. Allí el nuevo cliente Banco Macro debe tomarse una foto selfie y completar sus datos personales. Y después, a lo que es el cierre, digamos, de la operación de apertura de cuenta, el banco le envía la tarjeta de débito a su domicilio para evitar que el cliente tenga que concurrir a la sucursal. Realidades que tienen que ver con la transformación digital que naturalmente se ha acelerado en toda la economía, pero particularmente en lo que tiene que ver con la actividad financiera y bancaria. Ahora sí, actualidad del puerto de Mar del Plata, movimiento de cargas y una novedad interesante, nuevo buque portacontenedores que amplía la capacidad exportadora de nuestra región. Sobre este tema, la charla con Emilio Bustamante de la Terminal de Contenedores 2. Nosotros siempre teníamos un buque que es un buque de Maersk que tenía, bueno, una cantidad de enchufes, toda nuestra carga es refrigerada acá, o la mayoría. Y bueno, ahora lo han cambiado, o sea que el buque que rota, que hace Río Grande do Sul, ahora Puerto Deseado, Mar del Plata, Río Grande do Sul, es un buque nuevo, es un buque que está construido en el año 2019, o sea que para la operativa es mucho más rápido y más cómodo, y además tiene las características que se necesitan en esta zona, mucho más enchufes sobre el buque, o sea, y bueno, así que eso es un signo positivo, digamos, ¿no? De la firma que viene a Mar del Plata, que es Maersk, que es la naviera número 1 del mundo, ¿no? Seguro. Así Ahora, que Emilio, tal cual. vimos Sí. que sigue muy importante el movimiento de calamar en el puerto, ¿no es cierto? ¿Están trabajando centralmente con eso? Nosotros exportamos de todo. Obviamente cuando existen estas zafras extraordinarias, que ha pasado también con el langostino, los buques que cargan, que pescan el calamar, tienen la mayoría la característica de exportar directamente del barco hacia el contenedor. Porque son barcos chinos y exportan para China. Y bueno, estamos en una zafra extraordinaria, ahí todavía sigue saliendo, estamos hace bastante tiempo ya descargando calamar, eso es un tema. Y después, con respecto a los puertos de la Patagonia, en lo cual para las navieras somos puerto de la Patagonia, nosotros también, de todos los puertos de la Patagonia, somos el que más ha descargado calamar. Son unas 150.000 toneladas que se han descargado de calamar en esta zafra, y nosotros hemos cargado más de 90.000 toneladas descargadas en el puerto. Seguro. Ahora, y fuera de lo que es calamar, ¿qué más está saliendo por exportaciones? ¿Qué es lo que estás De viendo? todo, lo de siempre. Lo que pasa que, bueno, los mercados europeos, que nosotros somos acá exportadores del puerto de Mar del Plata, a España, Italia, tanto como a China, ¿no es cierto? China primero. Porque el calamar suma mucho, este año va a ser seguramente el boom de lo que exportamos, o en el ranking va a estar China primero, porque el calamar ha sido mucho. Pero tanto Europa como Estados Unidos, con toda la problemática de la pandemia, bueno, los hoteles, restaurantes de Italia, España, que han estado cerrados, y el turismo repercutió en los valores internacionales del pescado. Así que de a poco va retomando. Después acá se descarga mucho Vieira, que va para Canadá, Estados Unidos, Francia, Bélgica, y bueno, y otros productos. Tenemos importaciones también de otros productos, dry, maquinarias, cerdo que siempre viene para Tandil de Dinamarca, de los Países Bajos, que ellos tienen una gran producción del cerdo que necesita Cagnoli, por ejemplo, para su producción. Así que, y otros productos, siempre buscando la diversidad también. Tenemos mucha variedad en la zona, muchísima cantidad de industrias y exportadoras, importadoras, que bueno, en su momento hicimos una movida importante, con MSC sobre todo, que es una naviera que también le interesa mucho no solamente el reefer, sino también el contenedor dry, seco,
como es, por ejemplo, los productos de materia, hermanos, son muchos, y otros, ¿no? Y las importaciones también, cabrales, entre otros. Dato interesante, sin duda, esta mayor capacidad de carga, mejor tecnología que llega al puerto de la ciudad de Mar del Plata para permitir básicamente la salida, ¿no?, de exportaciones de nuestra región. Nos decía Bustamante que más allá del calamar está claramente haciendo punta en lo que tiene que ver con las salidas del puerto local, se sigue exportando, bueno, en general, todo lo que ha venido vendiendo al exterior nuestra economía, ¿no es cierto? Así que, bueno, es un buen dato sin duda que entendemos obviamente tendrá un impacto mayor a partir de la salida de la pandemia cuando se normalice la actividad económica en la Argentina y en el mundo. Tenemos un segundo tramo de la charla con el contador Emilio Bustamante de la Terminal de Contenedores 2. Allí hablamos de la preocupación que están manifestando en la terminal sobre los controles sanitarios ante la llegada de camiones que retiran carga de nuestro puerto y la trasladan al puerto de Buenos Aires para la salida del país. Sobre este tema, Bustamante nos comentaba lo siguiente. Yo más que nada manifiesto la preocupación porque acá nos ha costado muchísimo que la gente tenga confianza para trabajar. En su momento, los puertos del sur no han querido empezar a trabajar por el tema del coronavirus, miedo a infectarse. Le han aumentado los costos también de las descargas por este motivo. Nosotros no hicimos nada de todo eso y tomamos las máximas medidas. En su momento, cuando el primer portacontenedor que tuvimos por marzo, que había empezado esta cuestión, nos costó mucho que la gente que trabaja en la estiva y en lo que son los servicios portuarios entienda que, bueno, que tenemos un servicio internacional, que tenemos que, pero bueno, tomando todos los recaudos. Así que nos gastamos en conseguir todo lo que había último para que la gente se cuidara y tomáramos recaudos. En su momento el puerto aportó un servicio de una ambulancia, no se deja bajar a los tripulantes de los buques que vienen del extranjero, y bueno, con todas esas medidas hemos logrado que el puerto tenga una cierta seguridad. Entonces, ¿qué pasa? La semana esta entró un barco de Vieira, perteneciente a una firma de acá muy importante, que es un producto muy importante, la Vieira, y caro y deseado. Entonces, cuando viene un barco y son 20 camioneros con 20 contenedores que llegan al puerto de Buenos Aires. Estos camioneros vienen del AMBA, todos viven en Florencio Varela, los lugares de conflicto del coronavirus, de pico. Entonces, bueno, no sé qué recaudos se toman. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que yo el otro día que vos haces mención. Nosotros tenemos un lugar que es un espigón, donde estamos nosotros. Entonces, la crítica era a que hay que ponerlo en algún lugar, a este buque, que no sea en donde estamos nosotros, donde estamos todos, tantos cuidados, porque entran los 20 camiones y camioneros. Y yo no tengo la seguridad que esa gente no tenga nada. Y la gente nuestra se preocupa y entonces nos manifiesta, che, esto, y están 2 días en el espigón. Entonces, comen, van al baño y están ahí. Y bueno, entonces es un tema. Es un tema. También le pueden tomar la temperatura, pero eso sabemos que no significa que no tengan nada. Es todo un tema. Entonces, de ahí venía el comentario mío. Yo, bueno, entiendo que todo el mundo está preocupado. Entonces, son 2 temas. Uno, siempre exportar por Mar del Plata es mejor, porque no estás sometido en estos casos a esta cuestión. Lo otro es, nos costó mucho no tener infectados y que la gente tenga una seguridad, una tranquilidad, y que vengan continuamente camiones, porque entró un barco y luego a los 2 días entró otro de Calamar, entonces, o de Vieira. Entonces nuevamente se fueron esos camiones y volvieron a entrar otros. Entonces, uno no lo quiere cortar y molestar a la gente de Guanchese, que es una empresa seria, que viene y descarga acá, y no de ninguna manera. Pero también es entendible que necesitamos tener seguridad nosotros.
Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Descarga la aplicación Cuenta DNI de Banco Provincia en tu celular. Banco Provincia. Obras Sanitarias ofrece distintas vías de comunicación para que puedas realizar todo tipo de trámites desde casa. Correo electrónico, chat online, app OCE móvil. Ingresá en nuestra oficina virtual a través de osmgp.gov.ar o comunicate durante las 24 horas al 0810-666-2424. Somos OCE, siempre cerca. EDEA te llama. Ingresá en nuestra página edeaweb.com.ar y sacá un turno para realizar tus trámites por teléfono. Nosotros te llamamos. Quédate en casa. EDEA. En Banco Macro queremos acompañar a tu empresa. Te presentamos una línea de crédito con una tasa especial de 24% para afrontar las obligaciones corrientes de tu empresa, exclusiva para pymes y empresas prestadoras de salud. Conoce más en macro.com.ar/empresas o saca tu turno online. Macro, cerca siempre. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Bien, continuamos en este tramo del programa repasando lo que está ocurriendo en distintos sectores de la actividad económica marplatense. Enseguida vamos a estar hablando de lo que ha ocurrido en la semana financiera en el mundo y en la Argentina, pero ahora tiempo de hablar de la actualidad del sector textil e indumentaria. Y esta semana en particular con un disparador que tuvo que ver con la participación, le diría, bastante intensa de Juan Pablo Maisonave, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, en las redes sociales, bueno, manifestando su malestar por la escasa respuesta que la dirigencia política está dando a los problemas de los distintos sectores productivos. Así que tuvimos oportunidad de conversar con Juan Pablo en la semana sobre esta cuestión y bueno, nos manifestaba su malestar de la siguiente manera. Un poco de bronca que te da, ¿no? Porque el Estado hoy tendría que estar pensando en cómo salimos de la pandemia o el escenario que se va a plantear después de lo que estamos pasando, ¿no? Esta situación tan complicada. Y bueno, obviamente justo vi que se presentaron algunos comentarios en los cuales periodistas o sindicalistas salieron a comentarios no muy afortunados y todo el ámbito político salió obviamente a repudiarlos, y con todo el aparato, ¿no? Los mismos senadores, diputados, de todos los tipos de ámbito político. Y la realidad es que, no es que estoy en desacuerdo ni nada, pero creo que hay que focalizar la discusión y darle un salto de calidad a los temas que hay que debatirse. Nosotros, en el gobierno anterior arrancó de a poco, planteó el tema de una reforma, una actualización laboral y una reforma o actualización tributaria, pero quedó en la nada. No hubo un avance en ver cómo se modifica un sistema que está obsoleto, ¿no? Y que no tiene nada positivo, porque desde el punto de vista laboral, si queremos decirlo, yo lo planteo siempre, el asalariado, el empleado, no le alcanza la plata y a la empresa le sale carísimo pagar un sueldo. Entonces ahí te da la pauta de que algo no está bien, ¿no? Más las industrias que tenemos mano de obra intensiva, en donde después de los costos y todo, tiene mucha incidencia ese tipo de variable. Y después en el tema tributario, tenemos un país donde tenemos una alta informalidad desde hace millones de años, pareciera. Y la realidad es que si no modificamos o no ampliamos la base recaudatoria, vamos a seguir apretando siempre los mismos para que el Estado pueda recaudar y seguir subvencionando o dando el servicio que tiene que brindarle a la sociedad.
Ujú. Ahora, lo que me da la sensación es que vos de alguna manera lo que estás tratando de poner en escena es esta sensación que tenemos todos de que la clase política está totalmente autista y que vive en su mundo, encerrado a veces en la grieta, ¿no? El dirigente promedio. Y estas cosas que deberían ser de tratamiento urgente, pasan los gobiernos y se siguen postergando. Y me da la sensación además que esto emerge particularmente en esta coyuntura donde los números son cada vez más estrechos y las empresas están cada vez más ahogadas, ¿no es cierto? Es como todo, de vuelta en la parte del escenario de lo político, ¿no? Creo que hay parte o un grupo de políticos que trabajan y que, digamos, están focalizando o tratan de ver, digamos, de ponerse en los pies del sector privado, ¿no? Pero la mayoría creo que se están debatiendo cosas que son superficiales, ¿no? Como te digo, estos dos temas que te estoy planteando no es algo nuevo. Y creo que va a ser una de las discusiones que se van a tener que plantear de acá en adelante, más con el nuevo escenario que se va a dar y la nueva realidad laboral también que va a haber, ¿no? Hay muchos de los trabajos que se están pudiendo realizar desde el formato de teletrabajo o trabajo a distancia, digamos, y todo eso va a tener que ir de la mano de una actualización. No le quieren decir reforma, digamos, uno siempre habla de una reforma, pero no les gusta decir reforma, dicen actualización, una actualización, sea lo que sea, y sentar las tres patas a debatirlo, porque nosotros no solo le tenemos que tirar la pelota al Estado, ¿no? Tienen que participar las cámaras, las federaciones, los sindicatos, son los principales que tienen que sentarse en la mesa de discusión, y todos, digamos, trabajar en conjunto para lo que nosotros planteamos siempre de puertas para adentro de nuestras empresas, el trabajo en equipo. Si no tenemos un trabajo en equipo entre todos los sectores, no podemos salir adelante. Entonces, yo creo que acá se tiene que comenzar a dar esta discusión y discusiones de fondo para cambiar problemas estructurales que tiene el país. Y así manifestaba Juan Pablo Maisonave, ¿no? Esta disconformidad que uno advierte en general, ¿no? En distintos representantes de la actividad privada en nuestra economía acerca de ese divorcio que parece existir de manera recurrente entre la política y la necesidad de impulsar las inversiones y de generar empleo en el sector privado, ¿no? En esta semana en particular, bueno, algunas declaraciones, algunas manifestaciones de distintos grupos de la política nacional, bueno, justamente dispararon esta manifestación de Juan Pablo Maisonave, que me parece que es compartida por la mayoría, ¿no? Hay muchos problemas estructurales de nuestra economía que tienen que ver con, por ejemplo, particularmente lo que tiene que ver con los impuestos que se cobran al trabajo, que evidentemente siempre parecen estar en la agenda de la economía nacional, pero nunca terminan de resolverse, y eso, por supuesto, termina asfixiando a los que producen y generan empleo en nuestra economía. Tenemos un segundo tramo de la charla con Juan Pablo Maisonave. Allí hablamos de la actualidad del sector textil e indumentaria. Difícil, por supuesto, y Juan Pablo Maisonave la describía en estos términos. En el caso de lo que tiene que ver con textil e indumentaria, ahí tenés dos escenarios. El comercial, en el cual tenés algunas localidades del país en las cuales se fue abriendo paulatinamente el sector comercial, pero por el otro lado, el poder adquisitivo bajó. La gente no tiene la cabeza para ir a comprarse una prenda, una ropa, algo que no sea necesario, porque primero no tiene ningún evento a donde utilizarla, y después que la realidad hoy está focalizado en cubrir las necesidades básicas que tiene una familia. Entonces, hoy el sector comercial, y en su mayoría, como digo yo, el poder adquisitivo bajó. El sector privado pagó en promedio de los salarios el 80%. Entonces, y no dejemos de pensar de que estamos en un país viviendo un proceso inflacionario, que los precios siguen subiendo a pesar de que no se ve fehacientemente en las vidrieras de los shopping, porque los shopping están cerrados. Pero la realidad que en la parte comercial es muy difícil, muy complejo. Descomprimió la situación de por lo menos poder abrir el comercio. Esa es una realidad. Hoy por lo menos podemos tener la puerta abierta de nuestros locales y partíamos de una base en donde estábamos en cero, y ahora si nos ingresan 2, sirve para pagar los servicios, porque hay muchas cosas, las empresas que dejamos de pagar para poder cumplir con los salarios de nuestro equipo de trabajo. Esa es la realidad. Hoy las empresas se focalizaron en eso, en pagar salarios. Por más que reciban la ayuda del ATP, hay un porcentaje que si la empresa no tuvo ingresos, igualmente lo tiene que pagar, ¿no? Y creo que
esa ventaja de tener el comercio abierto para facturar el 20% por ahí de lo que facturó el año pasado, le sirve para eso. Está claro. Juan Pablo, por último, 2 minutos para el tema empleo, porque en la semana salieron los indicadores a nivel país, a nivel de Mar del Plata, 10,4%, pero eso es primer trimestre, todavía no impactó ahí la crisis de la pandemia. En este sentido te pregunto, ¿cómo ha sido, digamos, la relación entre empresarios y trabajadores en el sector en esta etapa? ¿Se están conservando los puestos de trabajo? ¿Los trabajadores se entienden? ¿Hay conflicto? ¿Cómo estás viendo esto? Mira, creo que se ha hecho un esfuerzo muy grande desde las dos partes, ¿no? Desde el sector, desde los trabajadores hasta las empresas. Nosotros hemos tenido reuniones con los colegas, digamos, empresarios, en los cuales hemos debatido mucho por el tema de cómo afrontar esta situación sin perjudicar al trabajador, ¿no? También muchas conversaciones con los sindicatos, ¿no? Porque la idea siempre fue tratar de llegar a acuerdos con la gremial sindical, ¿no? Porque uno puede tener ganas, es como decíamos siempre, desde el sindicato puede pedirnos que le paguemos el 120%, pero si la empresa no puede pagarlo, no hay forma que lo pueda pagar, es como sacarle agua a una piedra. Entonces, la realidad es que fuimos trabajando en acuerdos y creo que fue bien recepcionado. Sabemos que la gente está haciendo un esfuerzo muy grande, como así también los empresarios. A veces nosotros lo que queremos poner e informar también a todos, ¿no? Que somos pymes, las textiles somos pymes, y trabajamos con mano de obra especializada. Entonces nosotros no estamos tratando o viendo la forma de si un recurso no sirve lo despedimos y lo echamos, y bueno, y ponemos un aviso y al otro día vienen 20 tipos. No, nosotros por ahí, para capacitar una persona tardamos un año. Marcelo. Claro. Entonces, tratamos de cuidar el recurso a la máxima forma y tratamos de darle, digamos, todas las herramientas para que se siga capacitando en el tiempo. Entonces, como pibe, yo lo último que quiero es perder un recurso, pero tampoco podemos dejar a las empresas sin herramientas para tomar decisiones a veces que no son tan lindas como a veces depende de que una estructura muy grande que tiene que en momentos de crisis tomar decisiones como por ahí prescindir de parte del personal, no lo puede hacer, o se le ponen trabas como la doble indemnización, ¿no? Nosotros lo planteamos como algo totalmente negativo, el tema de la doble indemnización. En un escenario en donde lo que estamos pensando es tratar de subsistir y tratar de mantener las fuentes de trabajo. Bien, y dejamos en este tramo del programa de hablar de la economía real de la ciudad de Mar del Plata y nos metemos de lleno en lo que ha sido la semana financiera, como siempre con una referencia inicial a lo que ha ocurrido en el contexto internacional, donde las bolsas han tenido mucha volatilidad, incluyendo la bolsa de los Estados Unidos, que ha venido manteniendo el liderazgo en lo que tiene que ver con la recuperación después de la fuerte caída de los meses más agudos de la pandemia. Pero claro, esta volatilidad ahora está respondiendo a los idas y vueltas, marchas y contramarchas, está teniendo la reapertura en las distintas economías desarrolladas. Así que vamos a compartir a continuación algunos gráficos para mostrarle cómo ha sido el movimiento de los principales mercados de referencia en la semana. Y comenzamos como siempre por la bolsa de los Estados Unidos, donde el índice Nasdaq, que continúa liderando el movimiento de la bolsa más grande del mundo, tuvo una semana volátil, como decíamos anteriormente, ¿no? Si bien todavía operando en zona de máximos históricos, el índice Nasdaq terminó flojo la semana con una corrección después de lo que ha sido la fuerte suba desde los mínimos del mes de marzo, ¿no? Donde se hizo el piso de este panorama vinculado con la caída de los mercados por la pandemia. Aquí estamos viendo los últimos 2 años para el índice Nasdaq, de 2018 a 2020, que es un periodo de tiempo interesante para comparar este índice de la bolsa americana y su divergencia con respecto a los mercados emergentes como el argentino y también el mercado de China, entre otras bolsas del mundo. Aquí lo que tenemos es un Nasdaq que ha liderado la tendencia positiva de las bolsas mundiales, lo que queda claro a partir de la visualización del comportamiento de los precios y también de esta línea azul que tiene pendiente positiva, que está por debajo de los precios, que es el promedio de precios de las últimas 200 ruedas de operaciones, que suele ser, como siempre decimos, un buen indicador de la tendencia de mediano y largo plazo de las bolsas. Si vemos el mismo periodo para el mercado chino, este es el índice de la bolsa de Shanghái, el techo del año 2018, aquí está clara la divergencia, ¿no? Con respecto a la bolsa americana, que se encuentra operando en máximos históricos.
Bueno, la bolsa de China nunca pudo recuperar los niveles máximos en dólares que había tenido allá por principio del 2018 y hoy por hoy sí se puede decir que está intentando comenzar un recorrido ascendente. La semana pasada logró superar y mantener con éxito el promedio de precio de 200 días y en esta semana en particular ha mostrado menor volatilidad que el mercado americano, lo que parece indicar que la bolsa de China está tratando justamente, como decíamos anteriormente, de recuperar el terreno perdido. Si vemos lo que está ocurriendo con los mercados emergentes, el panorama es algo más débil, todavía por debajo del promedio de precios de 200 ruedas, luchando en esa zona, seguramente para confirmar un cambio de tendencia de los mercados emergentes en conjunto, uno debería esperar que los precios se consoliden por encima de esta línea azul, pero también, como en el caso de la bolsa china, todavía tenemos una gran divergencia con el mercado americano. Este es el techo, ¿no?, alcanzado a principios del 2018 y bueno, desde allí los mercados emergentes no han tenido un recorrido sólido en los últimos 2 años. Por último, si uno mira la bolsa argentina, bueno, el panorama es incluso aún más débil, ¿no? Como siempre les mostramos semana a semana, el techo de principios del 2018 es un dato, sin duda, la realidad que muestra que la bolsa argentina está, bueno, con un techo hasta el momento histórico en el primer mes de 2018, igual que los mercados emergentes, igual que la bolsa china. Esto muestra, ¿no?, la alta correlación que hay entre el mercado chino, los emergentes y bueno, las bolsas que componen ese universo de emergentes, como el índice Merval en dólares, en este caso de la bolsa argentina. Pero claro, en el caso de la Argentina, con una debilidad mucho mayor, esta zona de precios en la que estamos actualmente es un 80% inferior al techo del 2018. Realmente la caída ha sido muy importante para los activos argentinos, una caída que comenzó en 2018 y que se acentuó en esta zona que marcamos en el gráfico, que es, bueno, el periodo posterior a las PASO. Este es el derrumbe posterior a las elecciones primarias de agosto del 2019 y a partir de allí un mercado que solo ha intentado en los últimos meses hacer piso en la zona de los pisos de los mercados internacionales en niveles de la pandemia, ¿no? Entre marzo y abril se vio el primer piso, lo testeó el mercado sobre fines de abril, principio de mayo. Y bueno, lo que todavía se observa es que el índice Merval en dólares no logra superar el promedio de precio de 200 días, copiando un poco la tendencia de los mercados emergentes, aunque como decíamos anteriormente, en niveles mucho más deprimidos que el promedio de los mercados emergentes. Así que otra vez, como decíamos en el caso de emergentes, necesitamos ver una superación de esta curva azul con pendiente negativa, que esto tampoco es positivo, para interpretar que el movimiento de los precios de los últimos meses realmente permiten pensar en un cambio de tendencia. Hasta el momento esto no ha sido conseguido por el mercado argentino. Y hasta aquí entonces nuestro repaso por lo que ha sido la semana en los principales mercados de referencia que tenemos para el movimiento del mercado argentino. Hacemos la última pausa, ahora en Mercados y Empresa, y después de la pausa conversamos con Adriana Figliolo sobre, bueno, los detalles, ¿no?, de lo que ha pasado en estos días en el mercado financiero local. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en pava, séntete bien, pásalo bien, séntete como en pava. Obras Sanitarias ofrece distintas vías de comunicación para que puedas realizar todo tipo de trámites desde casa. Correo electrónico, chat online, app OCE móvil. Ingresá en nuestra oficina virtual a través de osmgp.gov.ar o comunicate durante las 24 horas al 0810-666-2424. Somos OCE, siempre cerca. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad de 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 24 edificios entregados y los 5 emprendimientos en construcción. Ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. ¿Qué día tenemos que sacar los residuos? Martes y viernes, los recuperables en bolsa verde. Lunes, miércoles, jueves y sábado, los no recuperables en bolsa negra. Separar tus residuos es tu responsabilidad. Es simple, hacelo. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata, trabajando por un puerto multimodal y una ciudad productiva.
Bien, último tramo de Mercados y Empresas, y tiempo entonces de compartir la charla semanal que mantenemos con Adriana Figliolo, gerente de Mar del Plata Bursátil, para hablar de los detalles de lo ocurrido en estos días en la bolsa argentina. Así que lo que sigue es la charla que manteníamos con Adriana sobre el cierre de los mercados este viernes. Fue una semana bastante, o sea, terminamos hoy en baja, pero en realidad hubo, por ejemplo, el miércoles bajó, ayer recuperó, pero fuertemente. Es como que está difícil, o sea, no tiene una tendencia definida. Entonces realmente nos cuesta un poco saber para qué lado va. O sea, evidentemente hay días como que tienen noticias propias y otros días como hoy que se viene ya originado por una baja en Estados Unidos. Pero lo que se ve es que hay volumen, no sé, hay movimiento en acciones. Es que realmente las opciones para invertir se van quedando bastante acotadas con la inflación que todo el mundo piensa que va a haber en pesos. Vos decís, vas a hacer que cualquier colocación que tengas, es difícil poder superar la tasa de inflación. Y por otro lado, te vas quedando con pocos elementos, ¿no? Entonces, la gente, yo siempre digo que la bolsa, o sea, lo que pasa es que tenés que ver en qué momento, no creo que en este momento estés entrando en valores máximos. Estás más cerca de los mínimos que del máximo, pero sí puede bajar, porque todavía han recuperado los mercados bastante en el último mes de mayo, sobre todo. Abril y mayo fue un mes de recuperación para los valores de bolsa. Así que bueno, estamos así un poco expectantes viendo para qué lado puede salir, ¿no? Está como el tema también de la deuda, de la renegociación, o sea, ahora la han tirado otra vez más hasta fin de julio. Y bueno, o sea, los bonos igualmente, con nuevas medidas que hubo en las últimas circulares, que para mí estaba afectando sobre todo a los grandes operadores, se nota como que las paridades empezaron a subir y quizás no hubo ningún comentario de la deuda. Así que bueno, no sabemos si es por las nuevas reglamentaciones que pueden operar menos o hacer menos cambios en este tipo de operatoria, pero por ejemplo ayer han tocado valores, hoy corrigió un poco las paridades de los bonos en dólares, pero ayer realmente tocó valores máximos desde que los bonos empezaron en el proceso de la recuperación. Es decir, que algo, estas medidas nuevas del central deben haber afectado a todo este tema del manejo de los bonos. Sobre todo en estos bonos que son los que más se utilizan para todo el tema del contado con liqui, o sea, todo lo que es dólar MEP, todo se utiliza siempre este bono que es el I-24. Así que bueno, movimiento siempre, la verdad que en la semana tuvimos mucha gente también, te comentaba con el tema de la dolarización, o sea, siempre, o sea, a medida que se va alargando esta cuarentena, la gente está más, o sea, las cosas se van complicando más económicamente, entonces realmente la gente lo que busca es una cobertura, pensando en lo que va a pasar el día que se termine este tema de la pandemia, ¿no? Seguro. Ahora, Adriana, ahí en el tema de cobertura en dólares con el dólar bolsa, principalmente, lo que se nota en el cierre de semana es una diferencia muy importante con el dólar blue, ¿no es cierto? Se ven operaciones, porque hasta hace un tiempo la gente tenía el cuidado o el recaudo vinculado con decir, bueno, tengo que mantener 5 días los bonos, pero ahora la diferencia me parece que es tan grande que lo justifica, ¿no? ¿Cómo están viendo esto? Claro, sí, es eso, ¿no? O sea, en la medida que se aleja, porque la gente tiende a hacer lo que, bueno, quizás mal, porque se manejan en un mercado blue cuando son fondos blancos, entonces realmente, pero si realmente el precio es conveniente, hacen cualquier cosa por llegar al precio más conveniente, ¿no? Claro. O sea, mezclamos los dos mercados. Pero en general, ahora se notó esta semana muchísima gente queriendo reactivar cuentas porque, bueno, querían hacer justamente el dólar MEP. Claro, o sea, vos pensás que a lo sumo, como digo, por más que tengas que hacer un parking de 5 días hábiles, que con los feriados, con el fin de semana se te hacen generalmente 7 días, hay que pensar que ¿qué te puede dar? En vez de decir, hoy, por ejemplo, cerramos, te daría, si no hubiera restricción, te está dando un dólar MEP 102, 103. Bueno, ¿qué te puede salir? 105, 107 a lo sumo. Pero realmente, comparado con lo que te sale el blue, más el inconveniente de hacer las cosas, porque manejarse en el mercado blue es otra historia, ¿no? Entonces, nosotros cuando el mercado nuestro, que es el que en este momento existe en la Argentina para operar, bueno, entonces acá esta semana hubo muchas, otra vez actividad con respecto al dólar
para comprar el dólar MEP. Pero bueno, realmente yo creo que el parking a lo sumo te puede afectar el día que compraste el bono, cuando lo vas a vender, que la paridad te haya bajado un poco. Pero es que te va a salir un poquito más caro el dólar, a lo sumo que te puede salir 108. Yo, por lo que vengo mirando, más de 108, 109, no se ha ido, pero para nada. Claro. Así que bueno, pienso que bueno, sigue siendo la alternativa para muchísima gente, ¿no? Y si no, bueno, siempre tenemos el tema de los CDR, las acciones, pero bueno, como que en este momento yo noto eso, ¿no? O sea, están los que operan acciones, CDR o dólar. O sea, bonos está totalmente paralizada la operatoria, porque nuevos jugadores al mercado no entran, porque realmente meterse en un bono en dólar es que no sabe lo que va a pasar, y realmente que el que lo tiene tampoco lo vende. Claro. Porque piensa que van a mejorar. Claro. Entonces, realmente los bonos en pesos siempre tienen un poco de movimiento. Realmente los bonos con SER dieron un excelente resultado en lo que va del año. Pero bueno, viste que es todo como... No es para cualquier inversor comprar bonos con SER, porque o sea, tenés que esperar que te pague la renta para ver cuál es la liquidación, el monto que te va a liquidar. Siempre también la gente le tiene miedo al manejo del INDEC, entonces es como que realmente te quedás con menos opciones, ¿viste? Para poder invertir en bonos. Pero bueno, realmente se ve... Yo esta semana lo que noté es eso, interés por el dólar, principalmente. Pero es como vos decís, Marcelo, es porque se alejó muchísimo el blue. Está claro. Entonces, con estas regulaciones lo tienen medio planchado y bueno, la gente enseguida recurre a donde lo ve, ¿no? Seguro. Bien, Adriana, te agradecemos mucho este panorama completo desde la bolsa. Buen fin de semana y hablamos en los próximos días. Bueno, Marcelo, hablamos en la semana. Gracias. Y después de la charla con Adriana Figliuolo, tiempo de repasar cómo quedaron los distintos dólares hoy, ¿no? Que están disponibles en el mercado cambiario argentino. El dólar oficial 73,56, suba del 0,65%. Y el dato de la semana, sin duda, ¿no? La divergencia creciente entre el dólar MEP o bolsa y el dólar blue. 102,50 el bolsa, cayó 6,40%. Esto tiene que ver naturalmente con las regulaciones que ha impuesto el gobierno a través de la CNB. 129 el blue con una suba del 0,78%. Como decía Adriana Figliuolo, más allá de las restricciones vigentes, bueno, lo que se está notando es una creciente aceptación por parte de los inversores del parking, esto es comprar bonos para transformarlos en dólares a través del dólar MEP o bolsa, ese parking de 5 días, ¿no? Que se instaló en las últimas semanas, porque evidentemente la diferencia notable que existe con el dólar blue, bueno, justifica tomar ese riesgo de variación del precio de los bonos. Y de esta manera vamos llegando al final de esta nueva emisión de Mercados y Empresas. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con este repaso de lo que está ocurriendo con la economía local y nacional. Nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.